Hola, somos Elías Buitrago y Sonia Ardila y les vamos a presentar nuestro trabajo de la materia Redes Neuronales Artificiales de la Maestría en Analítica de Datos de la Universidad Central. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Colombia no es la excepción. Esta es la principal causa de mortalidad en los hombres con el 16.5% de las muertes y en mujeres representa el 16.7%. En Colombia, en el año 2016, se crearon las Rutas Integrales de Atención en Salud, las RIAS, para garantizar las condiciones necesarias para la atención en salud con dos objetivos puntuales: disminuir la cantidad de enfermos y aumentar las ganancias del sistema de salud. Se establecieron 16 rutas por grupo de riesgo y, por supuesto, una de ellas es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero todas estas iniciativas funcionan si en las consultas médicas se logra hacer un buen diagnóstico. Y ahí está el problema, porque los médicos reparten su tiempo entre atender pacientes y actividades administrativas, siendo esta parte administrativa una carga a veces mayor que afecta la calidad de la atención y pone en riesgo el poder llegar a un diagnóstico acertado. El diagnóstico es el principal componente de la visita al médico y es un proceso de clasificación en donde se predice la pertenencia de cada miembro de la población a una clase. Dentro del examen físico, un componente muy importante es la narración del paciente. Por eso surgió la medicina narrativa, creada por la doctora Rita Charon, y es un modelo para humanizar y hacer más efectiva la práctica médica. Pero el enemigo es el tiempo. Los médicos no tienen tiempo para documentar y analizar las narraciones de sus pacientes y así enriquecer las historias clínicas y hacer diagnósticos más rápidos y acertados. Entonces, nuestro objetivo en la maestría es crear una herramienta que, usando redes neuronales, procese el lenguaje natural del paciente en la consulta y fortalezca el diagnóstico. Nuestra primera parada este semestre es empoderar a los pacientes, permitiéndoles identificar a tiempo si tienen riesgo de enfermedad cardiovascular y apoyar a los médicos en su labor de diagnóstico oportuno de sus pacientes, con un chatbot que clasifique a los pacientes según su riesgo cardiovascular. Así que estamos atacando un problema de clasificación y de probabilidad, ya que el riesgo en salud, según el Plan Decenal de Salud Pública, es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir un consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse. Y a nivel de análisis de datos es importante destacar que este problema de investigación se basa en una causalidad multifactorial. Por lo tanto, manejaremos múltiples X para predecir una Y, lo que implica recolectar y analizar distintos tipos de datos del paciente. En Colombia, las investigaciones lideradas desde el año 2014 por el Dr. Sprockel dan indicios del potencial de las redes neuronales para detectar la propensión a infarto agudo del miocardio en pacientes ingresados a los servicios de urgencias. Nosotros queremos ayudar al diagnóstico en la consulta médica de identificar el nivel de riesgo cardiovascular antes que se presente una urgencia. El modelo que proponemos analiza información clínica del paciente, resultados de exámenes paraclínicos y además realiza anamnesis, que es el proceso de preguntar al paciente por sus hábitos para fortalecer la historia clínica. Para entrenar y validar nuestro modelo, usamos la base de datos unificada de pacientes crónicos del primer semestre del 2017 de la ciudad de Pasto. Esta consta de 5.894 registros o pacientes y 42 variables categóricas y discretas. Dicha base de datos está disponible en el portal datos.gov.co. Aquí vemos todas nuestras X organizadas en 6 grupos. Un grupo con variables descriptivas, otro con hábitos, otro con diagnósticos ya confirmados de 4 posibles enfermedades: diabetes, hipertensión más diabetes e insuficiencia renal. Un cuarto grupo con antecedentes familiares, otro con indicadores médicos y un último grupo con medicación. Todas estas variables para clasificar el riesgo cardiovascular como latente, intermedio o muy alto.
Entonces empezamos con EDA, Exploratory Data Analysis o análisis exploratorio de datos, para buscar posibles relaciones entre variables que nos pudiera guiar en el procesamiento de los datos. Y no encontramos nada que no fuera obvio, como que a mayor tensión sistólica, mayor tensión diastólica. Posteriormente identificamos 14 variables categóricas que transformamos con números enteros para usarlas como variables dummy, incluidas variables booleanas como si el paciente es diabético, sí o no, que se convirtió en 1 o 0. Después identificamos 23 variables con datos faltantes y de esas excluimos 5 con los más altos porcentajes de datos faltantes. Cuando buscamos reducir dimensiones después de haber visto los valores de las correlaciones en donde las variables numéricas no representaron correlaciones altas, sospechamos que no íbamos a lograr reducir el número de variables, pero no fue exactamente así. Con 20 variables numéricas, el PCA nos indicó que 13 variables lograban representar el 82.5% de la relación entre los datos. Entonces pudimos descartar unas variables, pero decidimos no hacerlo en ese momento, teniendo en cuenta que el modelo que buscábamos se relaciona con la salud humana y que en salud la causalidad es multifactorial. Pero más adelante usaríamos este output del PCA. Al tener una variable de salida categórica con los niveles de riesgo leve, intermedio y muy alto, continuamos con métodos estadísticos de clasificación usando el clustering de K-means, cuyo resultado no es favorable para el contexto salud, ya que el clúster de riesgo latente comparte la mayoría de su área con el clúster intermedio y el clúster muy alto. Entonces pasamos a usar el método de árboles de decisión con la variable de salida clasificación de riesgo cardiovascular y obtuvimos un primer árbol de clasificación con esta matriz de confusión y una capacidad de predicción del 86%. Para facilitar la interpretación del grafo y comprender el comportamiento de los datos de este dataset, hicimos una poda con el método de poda por estimación del error, podando nodos cuando el error de resustitución del nodo al considerarlo como hoja es menor al error al ser nodo. Así obtuvimos este nuevo árbol que nos indicó que la variable principal que determina un riesgo muy alto es la edad, y el grupo con mayor clasificación de riesgo muy alto corresponde al género 2 y mayores de 62 años con un 32% de la muestra. De este mismo grupo, cuando se presentan antecedentes familiares, solo el 2% fue clasificado con riesgo muy alto, y cuando no hay antecedentes familiares, el riesgo baja a leve o latente. El árbol nos dice que la tensión sistólica mayor a 136 también representa un riesgo alto, al igual que los triglicéridos superiores a 154, el colesterol HDL por encima o igual a 691 y una clasificación de diabetes o un último estado de glicemia superior o igual a 2. Pero definitivamente las variables que más inciden en el riesgo muy alto son la edad y ser de género 2. Sobre el género 1 y 2, al no encontrar metadata ni lograr comunicación con los creadores del dataset, procedimos a descubrir qué género correspondía a 1 y cuál a 2, utilizando tablas de antropometría de los colombianos recopiladas por la Universidad de Antioquia. De esta forma calculamos el promedio de la talla, el peso y el índice de masa muscular para hombres y mujeres según su edad, y con una prueba de diferencia de medias se definió el comportamiento de ambas muestras y logramos concluir que 1 corresponde a femenino y 2 a masculino, así que el riesgo más alto lo tienen los hombres. El efecto secundario de podar el árbol fue que la exactitud de la clasificación se redujo a 82%. Entonces, conociendo la clasificación de los pacientes crónicos de Pasto del año 2017, procedimos a diseñar la estructura y arquitectura del modelo clasificador con redes neuronales. Aquí vemos la arquitectura implementada con 5 capas ocultas, 16 neuronas en las 4 primeras y 8 neuronas en la quinta, todas usando la función de transferencia tangente hiperbólica TANH. La capa de salida incluyó 3 neuronas con la función de transferencia softmax.
Así que de R, en donde hicimos el análisis estadístico, pasamos a Python usando las librerías de Keras y TensorFlow para hacer nuestro modelo con redes neuronales. Evaluamos el desempeño de la red con validación cruzada. Esto es, el conjunto inicial de datos se dividió en 3 subconjuntos con 35 variables. Para entrenamiento, 3152, que equivale al 56% de los datos. Para validación, 789 observaciones, que equivale al 14% de los datos. Y para evaluación, 1690 observaciones, que equivale al 30%. La arquitectura de la red neuronal propuesta en este proyecto se obtuvo luego de una serie de experimentos. En este momento vemos un resumen de estos experimentos. En la gráfica de la mitad vemos la pérdida en la validación de distintos tipos de arquitecturas de redes neuronales que fuimos evaluando en términos de su exactitud. Particularmente ahí vemos cómo que a medida que incrementábamos nosotros la cantidad de neuronas utilizando solo una capa oculta, se iba incrementando el sobreajuste. La línea roja que ustedes ven en pantalla representa la arquitectura de red neuronal con 16 neuronas. Por eso fue que usamos esa capa de 16 neuronas y lo que hicimos fue seguirle incrementando capas manteniendo ese número de neuronas, que es la otra imagen que ven a la izquierda. Y ahí vemos cómo esa arquitectura número 10, que ya tiene 4 capas con 16 neuronas más una quinta capa con 8 neuronas, es la que nos muestra el mejor comportamiento en términos de sobreajuste. Claro, ya a esta arquitectura también le hicimos un dropout de 0.2 para minimizar ese sobreajuste y vemos el efecto comparativo respecto a las otras arquitecturas que tenemos en pantalla. ¿Cómo evaluamos el desempeño final? Nuevamente en términos del recall. En la parte de la derecha podemos ver la gráfica de recall y vemos que ese último puntico representa a la red neuronal de arquitectura número 10 y es la que nos presentó el mejor recall. Por eso fue la que tomamos y con la que continuamos los experimentos. Sobre el conjunto de evaluación se calcularon las métricas de desempeño, que en nuestro caso fueron exactitud, precisión, recall, F1 score, además de la matriz de confusión. El entrenamiento lo hicimos con 100 épocas, un batch size de 32 y el optimizador RMS Prot ajustado con el parámetro LR en 1/10 a la menos 3. Y la función de pérdida que se usó fue Binary Cross Entropy. Con la configuración de hiperparámetros definida, para el entrenamiento logramos una exactitud ponderada en el conjunto de datos de evaluación del 89,64%. La exactitud por clase fue como sigue: 91,3% para riesgo latente, 82% para riesgo intermedio y 85,7% para riesgo muy alto. Además, el recall fue superior al 76% para las 3 clases, latente, intermedio y muy alto. Es importante mencionar acá que el recall es un parámetro sumamente importante en este tipo de problemas de clasificación médicos. Decidimos seguir explorando nuestra red neuronal usando solo los datos de PCA y solo los datos del árbol con poda. Aquí vemos las variables de PCA. El esquema de estos nuevos experimentos está representado como podemos ver en estos momentos en pantalla, donde encontramos una primera etapa conformada por el PCA o por el árbol de decisión. En este caso vemos el grafo del árbol de decisión, y una segunda etapa en la cual tenemos nuestro modelo de redes neuronales, del cual ya hemos visto anteriormente los resultados que obtuvimos en cuanto a su desempeño. Como ya hemos insistido en esta presentación, para nosotros en la evaluación de desempeño de nuestro modelo, el criterio más importante, la métrica más importante, es el recall. Vemos en este momento los resultados que obtuvimos al final de todas las pruebas comparativas en estas 3 redes neuronales, es decir, la red neuronal final, la que llamamos la red número 10, y las 2 nuevas configuraciones, teniendo PCA y la red neuronal, y teniendo el árbol de decisión con poda y la red neuronal. Vemos cómo tanto PCA como los árboles de decisión no le aportan significativamente a mejorar el recall, y seguimos manteniendo
el mejor recall sin PCA y sin árboles de decisión como fase previa. Como conclusión de esta primera etapa, podemos decir que las redes neuronales, en combinación con otros métodos como los árboles de decisión, facilitan la identificación de variables médicas relevantes y son herramientas poderosas en la construcción de modelos predictivos, particularmente en el área en la cual estamos enfocados en este proyecto, que es la cardiología. Para mejorar los resultados presentados en esta etapa, debemos superar ciertas limitaciones encontradas. Quizás la más importante, la cantidad de datos. La poca cantidad de datos. Para esto es necesario solicitar a las entidades gubernamentales bases de datos más grandes con metadata y validación clínica, es fundamental. Mientras eso se logra con los datos abiertos en el país en temas de salud, que estén más actualizadas y que sean bases de datos de poblaciones más grandes, debemos explorar técnicas más avanzadas de imputación de datos, así como métodos de selección de variables más avanzados y con pocos datos, como lazo, por ejemplo. De esta forma podremos optimizar los hiperparámetros de la red neuronal para perfeccionar nuestro modelo. Muchas gracias.